Bendiciones, amados buscadores de su presencia. Es un placer para nosotros estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Esperamos que esta palabra que vamos a compartir hoy sea de edificación para tu vida. La palabra de Dios dice en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Porque será como árbol plantado junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hoy te invitamos a meditar cada día en la palabra del Señor, para que tus pasos sean afirmados y para que todo lo que hagas sea prosperado, porque contarás con el favor del Señor. Dios te bendiga. Dios le bendiga, iglesia. Bendecimos y glorificamos al Señor en este día, porque nos da la bendición de poder escuchar su palabra. Palabra viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos. Palabra que nos edifica, palabra que nos transforma, pero también palabra que nos confronta para ayudarnos a crecer. En esta mañana queremos compartir contigo acerca del de repente de Dios. Porque muchas personas han pasado momentos tan difíciles, han pasado momentos de tanta aflicción, y como no ven que haya algo que les anuncie que va a haber un pronto cambio, o digamos un pronto auxilio, las personas se llenan de desesperanza, las personas tiran la toalla, las personas dejan de perseverar. Y queremos que veas a través de las Escrituras cómo Dios puede cambiar tu situación en un instante. Eso es el de repente de Dios. Quiero comenzar leyendo lo que la palabra del Señor dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, voy a leer versículos del 24 al 31. Y dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza del asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cad de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, y le dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Qué tremenda la situación que estaba atravesando el pueblo. Era algo sorprendente. Pero para que podamos entender un poco más lo que acabo de hablar, quiero hablarte brevemente de lo que había acontecido un capítulo atrás. El rey de Siria se levanta en guerra contra el rey de Israel, pero el profeta Eliseo anuncia el plan de ese rey. Entonces el rey de Israel se cuidó, y el rey de Siria no pudo. Quería destruir al rey de Israel y no pudo hacerlo. Quería sorprenderlo, pero con el anuncio del profeta Eliseo no logró hacerlo. Ahora el rey se molesta, se enoja el rey y dice: díganme ustedes, ¿cuál de ustedes está con el rey de Israel? Es decir, les estaba queriendo decir: ¿quién de ustedes es el infiltrado? Y ellos responden: no, Señor, hay profeta en Israel que le anuncia al Señor lo que tú has dicho en lo más íntimo, en lo más secreto. El rey se enoja y se levanta en contra del profeta y va a arrestarlo.
Ahora vemos que esto ocurre porque sitiaron la ciudad. Por lo general las siembras estaban del lado de afuera y guardaban en graneros y en lagar. Recordemos que en el granero guardaban el trigo y el lagar era para procesar, para trabajar el vino, el mosto de la uva, para hacer el vino. Y vemos que en medio de esta situación había un gran ejército afuera y ellos no podían salir, se quedaron encerrados, fueron pasando los días y se les fue acabando el alimento hasta llegar a este momento donde ellos estaban comiendo solamente la cabeza de un asno y también el estiércol de paloma, o sea, el pupú de la paloma era el alimento de este pueblo. Vemos que el hambre era tal que una mujer come de su hijo, lo cocina y come de su hijo. Ahí vemos la indignación del rey, cómo él se enoja, cómo él se molesta. Ahora, es curioso que antes que esto ocurriera, Eliseo le acababa de salvar la vida. Ahora este hombre está en contra de aquel que le acaba de salvar la vida. Y ahora dice en Segunda de Reyes capítulo 7. Voy a leer el versículo del 1 al 4 y luego del 18 al 20. Y dice: y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Verso 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Verso 18 dice: aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en los cielos, ¿pudiere suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. ¿Por qué este rey no mandó a consultar al Señor a través del profeta? El profeta le venía dando dirección al rey de lo que debía y de lo que no debía hacer. ¿Por qué el rey, en medio de esta situación, no le manda a consultar al profeta? Profeta, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué quiere Dios que hagamos? No, el hombre se levantó en contra de aquel que le salvó la vida. Como muchas veces las personas, Dios les bendice, les prospera, pero cuando pasan una situación de hambre y de aflicción, se levantan en contra de Dios. ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios me hace aquello? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Y vemos que lamentablemente este rey no aprovechó tener al profeta Eliseo en ese lugar. Qué hermoso es que nosotros podamos confiar en lo que Dios dice y lo que Dios puede hacer. Qué hermoso es que podamos creer que Dios tiene un plan. Ahora, ¿de dónde vinieron las buenas noticias? El profeta soltó la palabra, pero los ejecutores, ¿quiénes fueron? Los leprosos. Dios usó lo más vil. Recordemos que la lepra era considerada en aquellos tiempos una maldición. Entonces ellos no podían estar dentro de la ciudad, tenían que estar fuera de la ciudad. Y a estos hombres
menospreciados, desechados, fueron a los que Dios usó para dar las buenas nuevas de lo que había ocurrido, de lo que Dios había hecho con el ejército de los sirios. Así como tú y yo, que hoy predicamos el evangelio, que hoy podemos anunciar las buenas nuevas de salvación, que hoy podemos predicar de la justicia, de la verdad, del amor de un Dios vivo. Qué hermosas palabras trajo el Señor a través de los profetas. Pero allí había un príncipe que había decidido no creer y había dudado de la palabra que había salido de la boca del profeta. Y dijo, si Dios abriese ventanas en los cielos, ¿puede pasar esto? Porque recuerden que el pueblo estaba siendo oprimido, tenía mucho tiempo así. Y el profeta dice, mañana en la mañana van a encontrar esta situación. Va a haber comida en la entrada, el precio va a ser accesible. Y el hombre dudó automáticamente. Déjame preguntarte hoy, ¿de qué lado estás tú? ¿Del que duda? ¿Del que no cree? ¿O de la persona que ha decidido confiar en lo que Dios ha dicho? Porque acá vemos el tremendo de repente de Dios. Un día estaban comiendo pupú de paloma, canibalismo, comiendo de sus propios hijos. Imagínense la situación que estaban atravesando. Y al día siguiente iban a estar bien. No se rindieron. Qué diferente hubiese sido la historia si el rey manda a hablar con Eliseo. Porque las palabras de Eliseo están en pasado. Así dijo Jehová. Ya Dios tenía un plan. Ya Dios había anunciado lo que iba a hacer. Pero el rey no consultó cuál era la voluntad de Dios. Así como esta gente decidió obedecer porque Elías obedeció la palabra que Dios le había dicho. El rey ahora le quería quitar la cabeza, pero él dijo lo que iba a ocurrir. También hubo un príncipe que no obedeció. Decidamos hoy de qué lugar vamos a estar y no tiremos la toalla, porque no sabemos si mañana es el día que Dios ha decidido bendecirnos y cambiar nuestra situación. No es por vista, es por fe. No es lo que a lo mejor estás viendo hoy, es la promesa que Dios ha soltado sobre tu vida. Es la palabra que reposa sobre ti. Juan capítulo 5. Voy a leer versículos del 2 al 9. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. 38 años esperando en una condición terrible. ¿Qué esperanza podía tener este hombre? Paralítico. Eso estaba lleno de enfermos. Acabamos de leer que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos. Parecía un hospital. Estaba lleno de personas con la necesidad de recibir sanidad. Pero Jesús miró a este hombre. Y aunque parezca una pregunta tonta por la condición en la que estaba, ¿por qué Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Si nosotros ponemos atención a las palabras de Jesús, creo que nos quiere decir diferentes cosas. Una de las cosas que creo que quiere decir es que ese hombre ya podía haber perdido toda esperanza. Siempre vemos en los milagros de Jesús
que había una manifestación de fe. Vemos cuando Jesús va al pueblo en el que se crió y dice las escrituras que Él comenzó a hablarle a las personas y las personas estaban asombradas de la sabiduría de Él, hasta que alguien dijo: ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No están sus hermanas y sus hermanos entre nosotros? Y dice las escrituras que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros y que Él estaba asombrado de la incredulidad de esas personas. Y vemos que siempre en los milagros de Jesús, el Señor le decía: por tu fe has sido sano, que se haga conforme a tu fe. Siempre vemos que hay una manifestación de fe. Ahora Jesús le hace esta pregunta a este hombre, y a pesar de su condición, vemos que este hombre tenía todavía la esperanza de poder ser sano. Él le decía a Jesús: no tengo nadie quien me ayude a entrar al agua, estaba solo. ¿Quién sabe dónde estaba la familia? A lo mejor se habían cansado de estar con él allí, pero él no hace referencia a eso. Él tampoco le responde a Jesús con un simple sí. Yo creo que un sí bastaba, pero no. Él le habla de su esperanza y él le habla de que él sabe que si él entra al agua primero, él puede ser sano. Después de 38 años, este hombre seguía creyendo que Dios lo podía sanar. Él nunca tiró la toalla, él nunca se rindió. Y llegó el de repente de Dios. Después de 38 años, vino un día y ya era sano. Eso es el de repente de Dios. Tú no sabes cuándo Dios va a cambiar tu situación. Por eso no te rindas. Por eso no tires la toalla. Por eso debes seguir creyendo y perseverando. Si él se hubiese rendido, si hubiese ido a su casa, si hubiese ido a morir en una plaza, no sé, en cualquier lugar, pero él siguió perseverando. Y un día estaba enfermo y al día siguiente era un hombre completamente sano. Y esa debe ser nuestra esperanza. Nosotros siempre debemos confiar en lo que Dios quiere y en lo que puede hacer con nuestras vidas. Jesús nos enseña la importancia de perseverar. Mateo capítulo 10, versículo 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No nos podemos rendir por la situación que estemos atravesando. Debemos aprender a perseverar y a confiar y esperar ese de repente de Dios. Lucas capítulo 8, voy a leer versículos del 11 al 15. Dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Lo que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. El verso 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Señor, para nosotros poder dar fruto, debemos ser perseverantes. Debemos permanecer creyendo la palabra que Dios nos ha dado. Acá vemos que la palabra, la semilla es la palabra de Dios. El corazón es la tierra donde cae esa semilla. Algunas personas dejan que el enemigo les robe la palabra. Otros creen por un tiempo y luego dejan de creer cuando son probados, dice acá las escrituras. En el tiempo de la prueba se apartan.
¿Cómo estás hoy que escuchas este mensaje? ¿Te has afirmado? ¿Te has fortalecido? ¿Sigues perseverando o te has apartado? Esperamos en Dios que estés perseverando y que no te rindas. No tires la toalla, porque Dios sigue estando contigo. Pero me sigue hablando de otros que cayó en los espinos, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Pero hay otros que sí son buena tierra. Un corazón bueno, recto, retiene la palabra y dan fruto con perseverancia. Eso debemos ser nosotros, eso debemos ser tú y yo. Esos que perseveramos y damos frutos al 100%. Debemos creer, porque para poder dar frutos debemos ser perseverantes. Pablo también enseña, inspirado en el Espíritu, de que en qué también debemos ser perseverantes. Debe ser perseverante en la oración. Dice las Escrituras en Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. También debemos ser perseverantes en buenas obras. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayas vas a cosechar, pero si desmayas no vas a poder cosechar. Tanto que sembraste y no vas a poder cosechar porque te rendiste. No te rindas. En cualquier momento puedes cosechar lo que Dios te ha prometido. Debemos ser perseverantes en la fe. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué tremenda palabra suelta Pablo aquí. Los llama a permanecer en la fe, los alienta y los anima, pero no los engaña. No le dice: no, tranquilo, todo va a estar bien. Cuando estás en el camino del Señor, todo es hermoso. No, les dice la verdad. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas veces van a haber tribulaciones, momentos difíciles, momentos de aflicción como el que estamos atravesando en este tiempo. Pero debemos ser perseverantes en la fe. No nos podemos rendir. Debemos esperar ese de repente de nuestro Señor. Y a los apóstoles les tocó esperar el tiempo de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 12 al 4, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron en el aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. El verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acá Jesús le había dicho a los apóstoles que debían esperar que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, que Juan los había bautizado con agua, pero Jesús los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Les había dado la orden. Le dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, recibiréis poder y me seréis testigo. Y empezó a decir todas las palabras de Jesús y le dijo: pero deben esperar. Deben esperar que venga el Espíritu Santo. Y vemos que en el capítulo 2 de Hechos, versículos del 1 al 4, pasa algo hermoso. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Jesús les dice, deben esperar que venga el Espíritu Santo. Ahora vemos que llega la fiesta del Pentecostés. 50 días debían esperar. Y ellos estaban acá siendo pacientes, perseverando en la oración, creyéndole a Dios. Habían pasado 50 días de la Pascua hasta el Pentecostés. Y ellos debían confiar en lo que Jesús le había dicho. Hasta que llegó el de repente de Dios y todo cambió. Luego de esto, Pedro se levanta y predica. Y una gran multitud acepta al Señor. Y empezó el Señor a traer la multiplicación de la iglesia. Empieza el Señor a manifestarse con poder, como lo había prometido. Pero si ellos se hubiesen adelantado, si ellos no hubiesen esperado, hubiesen desobedecido. Pero ellos decidieron ser pacientes. Ellos decidieron esperar y confiar en lo que Dios había prometido. Debes aprender a esperar. Debes aprender a confiar. Y vas a ver el de repente de Dios manifestarse en tu vida. Por eso no te puedes rendir, iglesia. La Biblia está llena de estos pasajes. Pero para terminar, quiero compartirte lo delicado de no esperar ese de repente de Dios. Dice la Biblia en 1 de Samuel, capítulo 13. Voy a leer versículos del 7 al 14. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos, ofrendas de paz, y ofreció holocaustos. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Dice el verso 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y el verso 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué triste cómo una decisión apresurada puede traer una consecuencia tan grande. Si él hubiese esperado un poco más, si él no se hubiese adelantado, si él hubiese sido paciente, tenía una orden de parte de Dios a través de Samuel. Debía esperar 7 días. Él no podía ofrecer el sacrificio. Él no podía hacer el holocausto. Era algo que debían hacer los sacerdotes, los levitas, los que le servían al Señor, y los profetas. Y vemos que él como rey no debía hacer lo que hizo. Solo debía esperar 7 días. Pero cuando él vio que estaba desertando el pueblo, que se estaban rindiendo algunos de los soldados porque tenían temor, estaban temblando, él vino y decidió ofrecer él el sacrificio.
Pero qué triste que cuando Samuel llega y lo confronta, le dice, ¿qué has hecho? Él no reconoció su culpa. Él culpó a Samuel. Le dijo, tú no llegaste a tiempo al plazo acordado. No habían terminado los 7 días. El problema es que muchas veces no esperamos que termine el tiempo preciso. O que termine, si Dios dijo que eran 6 días, al 6º día en la mañana queremos que ya sea ya. Ya es el 6º día ahorita. Y qué triste que él, después que ofreció el sacrificio, llegó Samuel. O sea que por poco, si hubiese sido más paciente, si hubiese sido más tolerante, si hubiese confiado más en el Señor, su reino no hubiese sido tan corto, su reino hubiese sido duradero. Y es lamentable cómo la vida de Saúl estuvo llena de temor, estuvo llena de desobediencia en muchas ocasiones. Vemos que había una gran diferencia entre David y entre Saúl. Y nosotros debemos entender que es Dios quien pelea por nosotros. Saúl no entendía que la pelea era de Dios y David sí lo entendió. Cuando le dijo a Goliat, has desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Vienes a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios no libra ni con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Qué triste que por no perseverar, por no luchar, por no confiar, perdamos tantas bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. No sabes si es mañana, iglesia, que Dios quiere cambiar tu situación. No sabes si es mañana, amigo que me escuchas en este día. No sabes si es mañana que Dios ha determinado. No te puedo decir que es mañana. A lo mejor es mañana, en una semana, en un mes, en un año. Pero hay un tiempo perfecto del Señor. Aferrémonos a ese tiempo, Kairos. Creamos que la promesa de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. No nos podemos rendir. Esto me recuerda, una vez me ocurrió. Estaba yo, tenía que tomar una decisión. Y en oración, en dirección de nuestros pastores, nos dice que debemos hacer un ayuno. Entro yo en un ayuno, y cuando entro yo en el ayuno, el Señor en el ayuno había prometido darnos respuesta. No sabíamos qué hacer, comenzamos a orar. Hice 3 días continuos de ayuno. Y al tercer día, para no hacer la historia muy larga, terminamos el ayuno, converso con mi esposa. Estábamos allí hablando. Eran las 11 de la noche. Y yo decía, ella me decía, ¿qué te dijo Dios? Yo le decía la respuesta que estaba esperando. El Señor no me habló de esto. Me dio otras palabras, me dijo otras cosas, pero la respuesta que esperaba que Dios me diera no me había dicho nada con respecto a ese tema. Hermanos, y nos entristecimos por un momento. No sé si me vas a creer o no, pero a casi las 12 de la noche recibimos un mensaje de una profeta dándonos la respuesta que estábamos esperando de parte de Dios. No se había acabado el tercer día y ya yo me había entristecido. Ya yo había dicho, Señor, no me diste dirección. Te estoy buscando para tomar la decisión que sea conforme a tu voluntad. Pero el día no se había acabado. Déjame decirte, hermano, que me escuchas. Si estás vivo, este año no se ha acabado. Permanece, sigue creyendo. El año no se ha terminado, va por la mitad. Sigue esperando en Dios, no te rindas. Sigue confiando porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Por eso te animamos en este día a que confíes en el de repente de Dios. Solamente el Señor me trae a memoria este episodio de mi vida para que lo comparta contigo. Y por eso queremos que entiendas. Habían pasado casi los 3 días que el Señor me había prometido. Y al final del tercer día,
Dios cumplió su promesa, Dios no se atrasa, Dios quiere que aprendamos a depender de Él, Dios quiere que aprendamos a esperar en Él. Y no se trata solamente de moverme por fe. No, a veces las personas se adelantan porque dicen, no, yo me moví por fe. No, pero es que estás seguro que ya Dios quiere que arranques a hacer lo que debes hacer. Los apóstoles no se movieron por fe, los apóstoles fueron obedientes. Después que Dios les dijo, vayan, ellos avanzaron. Debemos aprender a esperar en Dios y no adelantarnos, porque eso también habla de obediencia, habla de disciplina, habla de perseverancia, habla de sujeción a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Te animamos a que sigas creyendo y sigas confiando, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. No desmayes, persevera, que el día que menos lo pienses, vas a tener el de repente de Dios en tu vida y vas a recordar la palabra que Dios te está dando hoy. Sé que hay muchas personas recordando promesas que Dios les ha hablado. Es porque Dios quiere que entiendas que debes seguir confiando y esperando. No te adelantes, confía que Dios va a cambiar tu situación y es en cualquier momento. Esperamos que esta palabra haya bendecido tu vida. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Qué poderosa palabra hemos recibido de parte del Señor. Esperamos que puedas meditar en ella, atesorar esta palabra en tu corazón y que dé frutos en ti. Hoy quiero invitarte a que si aún no lo has hecho, no has tenido un encuentro con Jesucristo, te invito a que lo aceptes en tu corazón. Te invito a que le abras la puerta. Él es la mayor muestra de amor que alguien puede hacer por ti. Dios entregó a su único Hijo a morir por ti y por mí, para que nosotros hoy pudiéramos tener salvación, pudiéramos tener vida eterna. Porque dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy quiero invitarte a que entres en la salvación, en la vida eterna que Él te regala. Si lo quieres hacer, si quieres aceptarlo en tu corazón, si dices, Señor, necesito de ti, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Reconozco que he pecado y me arrepiento. Hoy te pido que camines conmigo cada día de mi vida, que guíes mis pasos, que me enseñes a amarte cada día más. Quiero vivir una vida recta, una vida que te agrade. Quiero caminar siempre de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Déjame felicitarte porque has tomado una gran decisión, has dado un gran paso. Cultiva cada día tu relación con el Señor. Te recordamos que somos el Centro Cristiano Internacional, buscadores de su presencia, un lugar de restauración familiar. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de nuestras redes sociales, que con gusto estaremos orando por ti. En Facebook estamos como Buscadores de su Presencia, en Instagram como @CCI Buscadores de su Presencia. Te enviamos un fuerte abrazo y esperamos que la bendición de Dios esté contigo toda la semana. Saludos y bendiciones.